Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Régimen penitenciario dice que no se moverá Áñez del penal de Miraflores. En pasados días, Carolina Rivera denunció que el gobierno pretende trasladar a su madre a un penal de Sucre. El gobierno y cooperativistas auríferos llegan a un acuerdo y se levantan los bloqueos. En el legislativo fue suspendido el tratamiento de los proyectos de la ley de la madre tierra y producción de oro hasta socializar su contenido con actores como el minero. Gustavo Torrico figura como funcionario de la Asamblea Departamental de La Paz. El militante del Movimiento al Socialismo registra 0 deudas y activos. Según Ministerio de Educación, Oruro es el segundo departamento con más maestros vacunados. Según datos del Ministerio de Educación, el magisterio de Oruro sobrepasó el promedio nacional del 76% de vacunados. Contrabandistas atacan a militares y queman sus vehículos en Zavalla. Imágenes difundidas por redes sociales donde los contrabandistas rodearon a los militares del Comando Operativo Estratégico y los obligaron a retroceder con ayuda de los pobladores de la zona. Padrastro habría realizado toques impúdicos a una menor de 11 años. La madre de una menor de 11 años realizó la denuncia en contra del padrastro, quien es acusado de realizar toques impúdicos a la niña cuando la madre salía a vender. Marzo del 2013 La comunidad internacional se muestra consternada por el doble atentado ocurrido en las afueras del aeropuerto de Kabul y orquestado por el grupo terrorista Estado Islámico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado el ataque y pide a los países aliados trabajar conjuntamente para evitar el resurgimiento del terrorismo en Afganistán. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció sus condolencias a las familias, al igual que Angela Merkel. No conocemos todos los detalles, pero los terroristas tenían como objetivo a las personas que esperaban en las puertas del aeropuerto con la esperanza de salir. Los afganos quieren seguridad y libertad, y por tanto se trata de un ataque absolutamente horrendo en una situación muy tensa. Y pienso en estos momentos en las víctimas y sus familias. El primer ministro británico afirmó que Reino Unido continuará con la operación para evacuar su personal diplomático y colaboradores afganos de Kabul, pese a la escalada de la situación. Siempre supimos que este era un momento en el que, por supuesto, iba a haber una particular vulnerabilidad al terrorismo, a los ataques terroristas o oportunistas. Los condenamos. Creo que son despreciables, pero me temo que son algo por lo que nos hemos tenido que preparar. No va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a seguir adelante con esta evacuación. Portavoces de los talibanes condenaron el doble atentado, pero hacen hincapié en que la explosión tuvo lugar en la zona protegida por Estados Unidos. También prometieron la captura y castigo de los terroristas de Daesh. Un
revés para la administración de Joe Biden ha dejado a miles de migrantes con pocas esperanzas de llegar a Estados Unidos. El martes, la Corte Suprema estadounidense ordenó a Biden reactivar el polémico protocolo de protección a migrantes, conocido como el programa Permanecer en México establecido por Donald Trump en 2019. Esto obliga a los solicitantes de asilo a tramitar su petición desde el territorio mexicano y no en Estados Unidos. La noticia ha despertado la preocupación entre activistas y albergues en la frontera, ya que podrían verse saturados en cuestión de días. Las capacidades que tenemos localmente para tener esta situación pues tienen un límite, y no obstante que hemos desarrollado con el tiempo mayores capacidades, y llega un momento en el que pues sí, se ven desafiadas incluso estas nuevas capacidades que se han venido desarrollando desde 2019. Bajo este programa, Estados Unidos regresó a más de 60,000 indocumentados que esperaban la respuesta a las solicitudes de asilo por parte de los jueces migratorios. Biden había suspendido el protocolo en su primer día en la Casa Blanca, alegando su poca eficacia. Por su parte, la Cancillería mexicana respondió que México no estaba obligado a aplicar la decisión judicial y que su política migratoria se diseña y se ejecuta de manera soberana. El fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México. Solidaridad. Este es el mensaje principal lanzado por el presidente francés Emmanuel Macron en su primera visita a Irlanda desde que está en el cargo. Macron ha asegurado que Europa siempre estará del lado de los irlandeses en el Brexit. Ya han pasado 9 meses desde que entró en vigor, pero sus consecuencias siguen provocando dolores de cabeza tanto a Irlanda como a la Unión Europea. El protocolo de Irlanda del Norte, que impide que exista una frontera dura dentro de la isla de Irlanda, es el principal problema. Este es un tema existencial para la solidaridad y la unidad de la Unión Europea. Por lo tanto, nos aseguraremos de que los acuerdos firmados, tras largas negociaciones, se cumplan en lo que respecta a la pesca o a otros conocidos protocolos. Así que, para decirlo sin rodeos, nunca os decepcionaremos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
Autoridades del gobierno autónomo municipal del Alto y sus pares de La Paz abordaron el tema de límites entre ambos municipios y la situación de Zamapa, ante la cercanía de la finalización del periodo de intervención de EPSAS y el futuro del servicio en la región metropolitana de la sede de gobierno. Hemos convocado a esta reunión nosotros para tratar el tema de límites. Lamentablemente en la anterior gestión no se ha abordado este tema, ha quedado sin resolver los problemas limítrofes que nosotros como municipio tenemos con el municipio de La Paz, concretamente en el distrito 6, en la urbanización Alto Said Villa Victoria. Entonces nosotros, en el marco de la cordialidad y la responsabilidad con la Ciudad del Alto, hemos convocado a esta reunión para sentarnos y para por lo menos dar inicio a un periodo de diálogo para resolver este problema limítrofe. Nosotros tenemos una ley que es entre los municipios que colindan con la Ciudad del Alto, es el único municipio que tiene una ley de delimitación de su radio jurisdiccional. Es la ley 2337. Esta ley delega en su artículo 3 para que el Instituto Geográfico Militar pueda hacer un trabajo técnico para la situación, para colocar los mojones, ¿no? El gobernador Santos Quispe afirmó el pasado jueves ante la prensa, antes de ingresar a declarar a la fiscalía sobre el hecho ocurrido con el motorizado el pasado domingo, y denuncia calumnia e intromisión política, donde señala que la acción sería por parte de Leopoldo Chuy. Mira, yo tenía un día sábado, un día que yo tenía una feria de Cuy. Luego de ese día sábado yo me fui a mi casa. Y ese caso del día domingo, el conductor había sacado la movilidad, había llevado a recoger gasolina y luego había habido un choque. Y al fin y al cabo yo el día lunes recientemente me he enterado de ese caso y yo he visto todo lo que se puede hacer en la gobernación, ¿no? He hecho las investigaciones, he hecho un proceso también al conductor y ese proceso también está en la asamblea también. Que mete fotos, que mete videos, donde estaba yo, no pueden calumniarme así. Todo es política. Como hablaba al principio, la justicia no es a una persona, mira, la justicia viene a las personas que no cometen nada, pero la justicia se presta a esto. Pero yo como una persona voy a prestarme porque me presto a la justicia porque al fin y al cabo no he cometido nada. En el acto de entrega de celulares al director departamental de Chuquisaca por parte del Ministerio de Educación, destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad, el ministro de Educación resaltó la labor de los maestros en cuanto a las modalidades de las clases. Muy buenas tardes a los amigos de la prensa, al personal técnico, un saludo cordial a nuestro viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, de manera especial también a nuestro director departamental de Educación de Chuquisaca, el colega Juan Zacari, al equipo técnico que lo acompaña del mismo modo, y efectivamente en el marco de la estrategia de la recuperación del derecho a la educación, se han diseñado varios componentes en el marco de las modalidades de atención educativa. Entregamos desde el primer trimestre a nuestras niñas y niños de educación inicial en familia comunitaria, de educación primaria comunitaria vocacional. Y para el segundo trimestre hemos entregado a estudiantes de educación inicial en familia comunitaria, de educación primaria comunitaria vocacional y de educación secundaria comunitaria productiva. Ha llegado a todos. Hemos verificado en las unidades educativas que están haciendo uso de los textos de aprendizaje. Para fortalecer la estrategia y que no quede ningún rezagado, también hemos diseñado las teleclases que desde el 1 de febrero se van realizando de manera ininterrumpida, al igual que las radioclases. Los medios de comunicación estatales son los que nos apoyan de una manera amplia. También los medios de comunicación privados
nos apoyan, agradecemos esa solidaridad. Con estos componentes estamos logrando el objetivo de la recuperación del derecho a la educación. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Las determinaciones del COE resuelven continuar con las restricciones en diferentes aspectos, principalmente negocios de consumo masivo, como así el consumo de bebidas alcohólicas en determinado horario. Asimismo, efectúan que el ingreso de cada actividad social se presente el certificado de vacunación. Sí, hemos dado algunos puntos. El primer punto es las medidas generales para ambientes cerrados, bares y restaurantes. Punto 1. Continuar con las medidas de bioseguridad colectivas en las poblaciones para la mitigación de contagios de la COVID-19 como ser aforo en ambientes 50%, solicitar que elaboren anuncios y los coloquen en sitios visibles en los locales indicados, la estancia recomendada para el ambiente de 2 horas. Ventilación de ambientes o uso de sistemas de extracción o circulación del aire. Promover el ingreso de las personas a los ambientes portando el certificado de vacunación o el PCR negativo de los últimos 4 días. Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en los ambientes a partir de los 0 horas AM hasta las 5 AM. Incentivos a restaurantes que soliciten como requisito para ingreso al lugar de la certificación de la vacuna o PCR negativo de los últimos 4 días, permitiendo un aforo al 70% en estos ambientes. Punto 2. Eventos culturales y sociales. Mantener aforo de estos eventos hasta el 50%. El
secretario municipal de salud, Saúl Calderón, informó que habilitaron 3 puntos de vacunación móvil ubicados en la feria de la zona 16 de julio, Villapacajes y en la zona lotes y servicios, con el objetivo de sobrepasar el 80% de inmunizados en 3 meses en la ciudad del Alto. Sabemos que es diferente la actividad que hace nuestro poblador del Alto, y por esa razón nosotros estamos llevando las vacunas a sus lugares de trabajo, a sus hogares y donde ellos se establecen en mayor cantidad. Este bus es uno de los 10 buses que se están implementando para que comiencen a hacer el trabajo de la vacunación en diferentes ferias y plazas y mercados donde se acopia la gente en mayor cantidad dentro de nuestra ciudad del Alto. También estos buses van a estar yendo a lugares donde nos convoquen y se hayan reunido varias personas para hacerse vacunar. Y posteriormente a estos buses se van a integrar las brigadas de vacunación, que son personas que van a hacer el rastrillaje casa por casa para que de esta forma llegar más allá de sus fuentes de trabajo y llegar a sus hogares. Subalcaldía del Distrito 1 inspeccionó los locales en las que los trabajadores nocturnas ejercen su oficio en la calle Jorge Carrasco de la zona 12 de octubre y lograron un acuerdo entre la dirigencia de la Junta Vecinal y la Organización de Trabajadoras Nocturnas para que estas últimas solamente realicen su labor en horario vespertino y nocturno y al interior de sus locales. Estamos acompañados acá del presidente, don Zenón Mamani, y su directiva, quienes daríamos un segundo paso en esta intervención del trabajo nocturno de las trabajadoras sexuales. Hemos sido muy respetuosos, ellas están organizadas también, hemos convocado a mesa de diálogo, han asistido la mayoría de ellas y se les ha percibido para que de manera inmediata retiren a las señoritas especialmente del trabajo en el día. Desde muy tempranas horas de la mañana veíamos a las señoritas ya ejerciendo este trabajo. Han mostrado predisposición y aceptan, y tienen toda la predisposición, voluntad, han comunicado en estos días, nos dicen ellas, a sus asociadas para que no se ejerza el trabajo sexual en el día. También nos han pedido ellas mismas de que seamos un poco tolerantes porque debido a la pandemia, la cantidad de trabajadoras sexuales ha crecido en un 50% y eso hace de que los lenocinios legalmente establecidos ya no puedan abastecer a las señoritas, por lo tanto hay lenocinios, nos indicaron, de que están en refacción. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Régimen penitenciario dice que no se moverá Áñez del penal de Miraflores. En pasados días, Carolina Rivera denunció que el gobierno pretende trasladar a su madre a un penal de Sucre. El gobierno y cooperativistas auríferos llegan a un acuerdo y se levantan los bloqueos. En el legislativo fue suspendido el tratamiento de los proyectos de la ley de la madre tierra y producción de oro hasta socializar su contenido con actores como el minero. Gustavo Torrico figura como funcionario de la Asamblea Departamental de La Paz. El militante del movimiento al socialismo registra 0 deudas y activos. Según Ministerio de Educación, Oruro es el segundo departamento con más maestros vacunados. Según datos del Ministerio de Educación, el magisterio de Oruro sobrepasó el promedio nacional del 76% de vacunados. Contrabandistas atacan a militares y queman sus vehículos en Zavalla. Imágenes difundidas por redes sociales donde los contrabandistas rodearon a los militares del Comando Operativo Estratégico y los obligaron a retroceder con la ayuda de los pobladores de la zona. Padrastro habría realizado toques impúdicos a una menor de 11 años. La madre de una menor de 11 años realizó la denuncia en contra del padrastro, quien es acusado de realizar toques impúdicos a la niña cuando la madre salía a vender. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uxankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.